versículo 1 hasta el 5. Salmos 42, versículo 1 hasta el 5. ¿Sí? Hermanos, amén. Así dice la palabra de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, oh alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré, me presentaré delante de mi Dios. Fueron mis lágrimas de pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Y entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo. Amén. La verdad que aquí vemos un aspecto que va de acuerdo con el mensaje, ¿no? De lo que estamos hablando acerca de Espíritu Santo. Aquí vemos David que está diciendo mi alma, se está diciendo alma y el Espíritu también, interiormente, ¿no? Esa comunicación que había. Entonces, estos días, el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Como hemos oído, es un tema muy extenso y hay muchas veces mucha polémica acerca de esto, según la enseñanza, ¿verdad? Hay enseñanzas que son extremistas y hay otras que no alcanzan, ¿verdad? Otras enseñanzas. Pero lo importante, como dice la palabra, mantener un equilibrio y lo que enseña la palabra acerca de esto, ¿no? Sobre todo nos tenemos que basar en lo que dice la palabra. No hay que añadir ni quitar, ¿no? Entonces, en estos días es lo que estamos hablando, lo que hemos oído esta mañana también, en el mensaje, ¿verdad? También, que ha sido algo bueno también, ¿verdad? Y entonces es algo que en estos días podemos aprender mucho. Por eso es importante que si podéis anotar lo que se va a dar en esta tarde de la conferencia, anotarlo. ¿Por qué? Porque es muy bueno para luego en casa también poder meditarlo y nos puede ser de ayuda y de beneficio. Amén. Entonces, hasta esto y vamos a dar sin más, porque vamos a dar lugar también a la conferencia, pero antes vamos a pasar a alabar al Señor. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pies y vamos a alabar al Señor. Amén. Amén. Vamos a poner este otro. Bueno, hermanos, y seguimos ante la presencia de Dios, hermanos. Y esta mañana el Señor nos visitó de verdad. Creo que fue una bendición esta mañana. Estuvimos aquí. Y yo sé que esta tarde el Señor tiene algo más para usted, pero también para mí. Así que vamos a cantarle unas canciones. Y el Señor es buen hermano, para siempre es misericordia. Vamos a cantar ese himno que dice: Señor mi Dios, a contemplar los cielos. Señor mi Dios. Señor
Aleluya, Señor. Sobre la tierra tú eres el Señor. Para tener ese tiempo, sobre la tierra tú eres el Señor. Te exaltamos, Cristo. Sobre la tierra, Señor. Pues estamos, hermanos. Bien, esta tarde la conferencia va a tratar sobre Espíritu Santo antes y ahora, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, en esta tarde seguro que nos vamos a edificar. Así que, Pastor Augusto, toma este lugar. Gracias. Para los que no lo saben, yo nací en Cuba. Y quiero dar gracias al que me ha puesto la tumbadora. Pero soy un mal cubano y no sé tocar la tumbadora. Pero gracias. Gracias por este bonito recuerdo. En mi iglesia no hay tumbadora, así que se los agradezco. Para los que no me conozcan, soy Augusto y soy pastor de ovejas. Y quiero compartir en esta tarde con ustedes algo de la historia de las Escrituras.
Como bien ha dicho Roberto, quiero hacer un viaje. Quiero que ustedes participen conmigo de este viaje a todo lo largo de la historia bíblica. Hoy no solo quiero que aprendan, también es mi intención que recuerden. De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente, solo la fe nos alumbra, solo la fe nos alumbra. No sé si conocéis esta pintura. Es una pintura del siglo IV, atribuida a Russelloli. ¿La habéis visto alguna vez? No. Sí. Algunos sí creo que la han visto. Hay una copia muy buena en el Louvre. Así que si van al tercer piso del Louvre, la van a ver. Este cuadro se llama La Trinidad. Y representa a tres personajes sentados alrededor de una mesa. Los personajes se parecen mucho, tanto que parecen trillizos. No sé si conocen esta frase. Tres niños que han nacido a la misma vez y son muy parecidos. En este cuadro de Russelloli, los personajes de la Trinidad cristiana están vestidos con diferentes ropajes, porque el pintor nos quiere decir algo de los personajes. En el centro hay un personaje con ropas mucho más reales, mucho más de papá. Yo diría que el personaje del centro se compra la ropa en Cortefiel. Ya sabe que Cortefiel hace ropa para personas mayores. Los jóvenes nunca van a Cortefiel. El personaje del centro está vestido con realeza. A la derecha hay un joven con tonos más claros. Es Jesús. El pintor dijo, este es Jesús. Y a la izquierda hay sentado alguien con unas vestiduras rojas. Los que hemos estudiado historia del arte sabemos que Russelloli quiso decir, este es el Espíritu de Dios. El cuadro es muy bucólico, hay una montaña, un árbol, y en el centro de la mesa, para sorpresa nuestra, hay una especie de frutero. Quizás podamos volver más tarde a este cuadro. Yo nací en una isla. Vengo de una familia de tradición presbiteriana que aquí en Europa nos llamamos reformados. En mi iglesia, el único instrumento que se podía tocar era un piano. No teníamos guitarra, ni trompeta, ni tambores. Así que yo soy una persona muy seria. No sé bailar salsa. Crecí en una familia donde no se tomaba ron de caña, donde no fumábamos, donde no bailábamos. Y a los 6 años, el papá me dijo, los hombres no lloran. Yo me había acabado de caer y lloraba como un desgraciado. El papá me levantó, me dijo, los hombres no lloran. Y yo me lo creí. Y por muchos años he estado sin llorar. Pero esto cambió el día que me encontré con Jesús. Amén. Jesús me ha dicho, los hombres pueden llorar.
les he dado el aperitivo, les he dado unas aceitunas y una fritura. Vamos a empezar el primer plato. Si yo tuviera que decir en esta tarde qué experiencia tenemos con el Espíritu Santo, tengo que remitirme al libro de Hechos de los Apóstoles. El cristianismo del cual formo parte tiene como gran desconocido a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Así que en esta tarde voy a tener que hacer la misma pregunta que Pablo le hizo a la iglesia de Éfeso. ¿Habéis recibido al Espíritu Santo? ¿Recuerdan las respuestas de estos hermanos cristianos? No, Pablo, no sé, es que no sabemos, nunca hemos oído hablar de él. Esto aparece descrito en Hechos 19. Sí. El cristianismo contemporáneo muchas veces dedica tiempo a la adoración del Padre, sigue las enseñanzas del Hijo, pero el Espíritu Santo es el gran desconocido de nuestro tiempo. Correcto. La realidad es que el Espíritu Santo es desconocido para incluso la mayoría de mis hermanos que vienen de la tradición pentecostal. Ya saben que los cristianos debatimos mucho. Nos encanta debatir, pero pocas veces vamos a la palabra de Dios a encontrarnos con la verdad. Así que en esta tarde les quiero invitar a confrontar algunos textos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a decir algunas cosas y si a ustedes no les gusta lo que está diciendo el pastor, se levanta y dice: pastor, ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Si alguno de ustedes no entiende lo que el pastor está explicando, levanta la mano y dice: pastor, está hablando en chino. Y yo voy a intentar explicar con ideas más claras, con el castellano que se habla aquí en el Valle del Ebro. ¿De acuerdo? Estas son las normas que vamos a seguir. Así es. Castellano internacional. También internacional, porque me doy cuenta que hay personas de diferentes latitudes aquí. Que en el Valle del Ebro estamos pocos. Muy pocos. Quiero presentar este tema o este viaje de cómo vive el Espíritu Santo la historia bíblica a través de 3 actos. Bueno, yo no sé si usted va a responder aquí sí o no antes de seguir, pero ahí se las dejo. Así que antes de que se vayan esta noche a casa, por favor vengan aquí y marquen si han oído hablar del Espíritu Santo y de qué Espíritu Santo. Así es. Porque a lo mejor del Espíritu Santo que usted ha hablado no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Así es. Quiero que hagamos el viaje en 3 etapas. El primer acto es desde la creación, desde el Edén en adelante. El segundo viaje sería desde Belén en adelante. Y el tercer viaje sería desde el Pentecostés en adelante hasta nuestros días. ¿Les parece bien este itinerario? Amén. ¿Sí? Pueden montarse en el autobús, llevan el bocadillo. Así es. El primer acto, desde el Edén, comienza con la historia del mundo que nosotros conocemos y acaba con el anuncio de los profetas sobre la venida de un Mesías. Esta primera etapa incluye toda la historia de Israel, la ley, los profetas. Y si algo usted quiere recordar de esta primera parte de la acción del Espíritu Santo, es que durante todo el libro, los 5 primeros libros históricos atribuidos a Moisés, se nos dice que Dios, el Creador, no tiene rivales. ¡Amén! Amén. ¡Amén! Y que se va a dar a conocer a su pueblo de una manera muy particular. Tan particular que el libro de Génesis, el Tanakh es la versión hebrea de los 5 primeros libros. En el capítulo 1, versículo 2,
ya nos menciona algo del Espíritu de Dios. Yo voy a utilizar dos nombres para Espíritu Santo ahora en esta parte del viaje. Voy a muchas veces a decir Espíritu de Dios o Espíritu de Yahvé. No hay problema con eso. Espero que nadie se preocupe por eso. No es un problema para los cristianos. Eran los nombres que los hebreos etiquetaban al Espíritu de Dios. Versículo 2, capítulo 1 del Génesis. El mundo era un caos, dice el editor del texto. Había oscuridad, la tierra estaba desordenada. Imagínense el Corte Inglés el día que comienzan las rebajas, a las 11 de la noche. ¿Cómo ha quedado? Que usted no logra encontrar la blusa de su talla o un pantalón. Así estaba la tierra, desordenada y vacía. Y dice la parte inferior de ese versículo que sobre la faz de los abismos el Espíritu de Dios se movía. Amén. Bueno, en el segundo acto comienza la historia del Dios que nosotros conocemos. Si yo les preguntara a ustedes en esta tarde cómo es el Padre, ¿alguien me puede decir cómo es Dios, por favor? A ver, digan algo, prometo no pegarles. ¿Cómo es el Padre? Dios es luz. ¿Es luz? ¿Es un ser de luz? Podríamos decir. Muy bien. Algo más del Padre, díganme. A Dios nadie le vio. ¡Nadie le ha visto nunca! Entonces esa historia que me contaron de que Dios era un viejito canoso y con un pijama blanco no es cierto, ¿no? Oh, yo que me lo llevaba creyendo todos estos años. Estos dos caballeros tienen toda la razón del mundo. Dios es luz, pero a Dios nadie nunca lo ha visto. Así que nos encontramos de pronto de frente a un Dios que se hace visible y que se da a conocer con el nombre humano de Jesús. Jesús también, como habló con Tomás. ¿Sabemos algo más de Jesús? Sí, de Jesús sabemos muchas más cosas. ¿Cómo era Jesús? Era hombre y era Dios. ¿Perdón? Era hombre y Dios. Era hombre y Dios. Díganme algo más humano de Jesús. ¿Era feo? Las mujeres de mi iglesia están en contra de esta teoría. Y cuando el pastor dice Jesús era feo, me miran con cara de carnero degollado. ¿Jesús era feo? No sabemos. No sabemos. ¿Es importante? No. No. Pero hay cosas importantísimas de Jesús que sí nos dice la palabra. Así es. Perdonaba, sanaba Amén. y consolaba. Amén. Recuerden estas tres cosas porque nos van a servir en esta tarde. Y el tercer acto, le estoy dando una panorámica de lo que va a ser el viaje. Tercer acto, desde Pentecostés en adelante. Ustedes saben lo que ocurre con la historia de la fe cristiana a partir de Hechos 2. El Espíritu de Jesús, otro de los nombres, Sí. el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Y todo cambia. Queridas hermanas y hermanos, nosotros estamos viviendo en este tiempo. Nuestra historia empezó en Pentecostés. Y este acto no ha finalizado aún. Porque el Espíritu Santo está en medio de su iglesia. ¿Hasta aquí todo de acuerdo? Amén. ¿Hay algo que ustedes creen que se pueda mejorar? ¿Estoy pronunciando bien las eses? No. Ahora. La palabra usada con más frecuencia en el Antiguo Testamento para hablar de Espíritu Santo, habían dos palabras.
Recuerden que hay una versión hebrea del Antiguo Testamento y hay una versión griega, la que le llaman la de los 70. Pero ambas palabras significan lo mismo. En hebreo se utiliza la palabra ruach y en griego neuma. Esto sí nos resulta más familiar, neumático. Algo que lleva aire. Pues esa es la raíz de la palabra neumático, es la palabra neuma, que era en la versión de los 70 la que se utilizó para escribir en griego el Antiguo Testamento, para que los judíos simpatizantes de la fe, pero que habían nacido en familias griegas, pudieran leer la palabra de Dios. En el castellano que hablamos aquí, tanto ruach como neuma significan lo mismo: viento, aliento, fuerza. Así que cuando hablamos de Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenemos que tener claro estas cosas. Lo que entendían los judíos y los hebreos cuando se hablaba de Espíritu Santo. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con Nicodemo? ¿Qué pasa? Este señor importantísimo. Las malas lenguas dicen que era miembro del Sanedrín. Algo así como el ayuntamiento de Zaragoza. Viene de noche porque tenía vergüenza que la gente lo viera conversando con Jesús. Y le hace varias preguntas. Ven acá, Jesús, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Jesús es extraña. Tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer. Pero ¿cómo yo, si soy una persona mayor con sobrepeso, voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre? Nicodemo no entendía la situación. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Esta palabra que utiliza Jesús en su conversación con Nicodemo es muy aclaratoria de la visión que van a tener después los cristianos sobre el Espíritu Santo. Esta narración de Jesús y Nicodemo está en Juan capítulo 3, para los que quieran después revisar. El que está interesado, yo le puedo pasar toda la conferencia y la bibliografía utilizada. Amén. Pero los cristianos que vivimos en Zaragoza tenemos un problema con el viento. Aquí le llamamos el cierzo, pero es lo mismo. Tenemos un problema con el Espíritu Santo. Y es que nos da miedo porque no lo podemos controlar. Controlamos el ordenador, controlamos al peluquero que a veces nos hace cosas extrañas en la cabeza, controlamos lo que comemos, el perfume Prada lo podemos controlar, pero no podemos controlar al Espíritu Santo. Amén y amén. Y lo que no podemos controlar nos da mucho miedo. Si no, puedo pedir testimonio en esta tarde de algunas madres como se quedan preocupadas cuando sus hijos salen y no saben en qué condiciones van a regresar. Los hebreos nunca dividieron al ser humano en cuerpo, en mente y en espíritu. Esto es un invento de la filosofía occidental, de la cual nosotros mamamos. Nosotros somos sobre todo occidentales. Y nuestra manera de entender el texto bíblico responde a la realidad que estamos viviendo. El Antiguo Testamento insiste en que el Espíritu de Dios pertenece al Dios Creador y solo a Él. Esta fue la primera enseñanza que aprendían los niños hebreos en la escuela rabínica antes de los 12 años sobre el Espíritu Santo. Viene del Padre Creador. Y como viene del Padre Creador, no lo podemos comprar en el Eroski ni en los chinos. Amén. Viene de Dios. Amén. Y amén. Amén. Vamos a hablar de algunas características de este Espíritu de Dios o Espíritu de Yahvé que están presentes en el Antiguo Testamento.
Espero que no te dé radiación esto, ¿no? No da, ¿no? Vale, vale. Hay algunas características del Espíritu Santo que nosotros damos por hecho, pero no sabemos dónde se originan. La primera cosa que creían los hebreos antes de ser cristianos: el Espíritu de Dios es un espíritu invasor. No sé si conocen esta palabra. Alguien que entra a un lugar sin pedir permiso. Lo que hicieron los franceses durante los sitios de Zaragoza. Lo que hicieron los castellanos en América Latina. Lo que hicieron las grandes potencias occidentales y cristianas de Europa con África y Asia. Amén. Entrar sin pedir permiso. Amén. Entrar sin mostrar los papeles. Una de las cosas que más me llama la atención cuando estaba preparando esta conferencia del Espíritu Santo es que a medida que más nos adentramos en los libros históricos, el Espíritu de Dios es más invasor. En el libro de Isaías, por ejemplo, se nos dice que el Espíritu de Dios atravesaba los montes, pasaba a través de los cedros, invadía el desierto. Entonces podemos entender algún cántico de Isaías, sobre todo del segundo Isaías, a partir del capítulo 40. Se seca la hierba, está diciendo el profeta. Parece que él está viendo la realidad del mundo. Y dice, se seca la hierba, se marchita la flor, cuando sopla sobre ellos el aliento del Señor. Si ustedes leyeran hebreo, aquí obtendríamos que decir le ruach, el viento de Dios. ¿Por qué? Porque para Isaías el Espíritu de Dios era como un viento caliente. Recuerden dónde vivía Isaías, en un clima semidesértico. El Espíritu de Dios viene sobre los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento, pero con la misma facilidad con que llega, se va. No mora permanentemente en los hombres de fe que conocemos. Hombres y mujeres que aparentemente son normales, que les gusta el chocolate con churro. Sobre ellos venía el Espíritu Santo, pero se iba. Hay un personaje interesante en estos libros históricos que nos habla un poco de la acción del Espíritu de Dios. No sé si han oído hablar del señor Sansón. ¿Han oído hablar de Sansón? En mi pueblo le decimos Sansón Melena, porque tenía el pelo largo. Este era un líder acostumbrado a hacer lo que quería. Era hombre, era guapo y se sentía dotado por Dios. Así que lucha contra los filisteos durante años. Pero, y aquí viene la mala noticia, ¿ustedes se han enamorado alguna vez? ¿Usted se ha enamorado alguna vez? ¿Y qué sentía cuando estaba enamorada? Es difícil de explicar, pero... Dígamelo en castellano, a ver. Es una alegría interior. Es una alegría interior. La hermana cuando se enamora está alegre por dentro. ¿Y por fuera? También, claro. Enferma de amor. Enferma de amor. Es como una enfermedad. Es reconocible, la gente se da cuenta que te brillan los ojos, que le echas demasiado sal a la comida, que estás cantando siempre. Eso le pasa a la gente enamorada, y eso le pasó a Sansón. No lo de la sal, pero perdió la cabeza. Se olvidó de quién era. Se olvidó que era instrumento de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando te olvidas de Dios, se rompe un pacto. Y el Espíritu de Dios no puede estar ahí. Sabemos el final de este chico. Le cortan el pelo, los filisteos lo aprisionan, lo torturan y muere. El
Espíritu Santo vino sobre Sansón y el Espíritu Santo se fue de Sansón. Esta historia la vamos a repetir constantemente en los héroes de la fe, hombres y mujeres del Antiguo Testamento. La primera cosa que podemos aprender ahora es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no había hecho su casa permanente en el corazón de los hombres. Todavía Jesús no ha llegado al mundo. Y después les voy a decir por qué. Segunda característica. Bueno, no sé si tengo las características aquí, vamos a ver. No. Segunda característica del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Producía profecía. Para un reformado, lo que voy a decir no es muy adecuado. Pero como estoy en una iglesia que me ha invitado con mucha libertad, lo voy a decir. Si una cosa encontramos en el Antiguo Testamento sobre el rol del Espíritu de Dios, es que es el único que inspira la profecía. Amén. Amén. El agua es para mí. ¿De veras? Gracias, hermana. Estaba seco. No todos los cubanos hablamos tanto. Yo voy a tratar de controlarme. Tenemos otros cubanos como los hermanos Castro que hablan horas y horas, pero yo no. En la iglesia nos hemos creído que el Espíritu Santo siempre va a hablar como un susurro apacible. Y esto nos viene de Isaías, que ha estado buscando al Espíritu de Dios en la tormenta, en el terremoto. Pero no. ¿Dónde lo encuentran? En la brisa. En la brisa. El viento de Dios es poder, pero es un poder con un valor moral. Nos enseña a vivir con dignidad. El Dios que me ha creado a mí y a ti, el Dios que nos sustenta a ti y a mí, tiene derecho sobre nosotros. ¿Qué tendrá que ver el Espíritu Santo con nuestra manera de vivir? Generalmente, cuando el Espíritu de Dios se osaba sobre un profeta del Antiguo Testamento, era para que este hombre diera un mensaje de parte de Dios. Amén. Este es el sentido etimológico original de la palabra profeta, el que habla en nombre de Dios. Pero algo más interesante, se tenía que cumplir lo que él pronunciaba, porque si no era un falso profeta. Esto lo conocemos. El problema está en la manera que el mensaje de Dios nos llega a nosotros. A veces es difícil de entender, porque se utilizan palabras que habitualmente no estamos acostumbrados. Estoy recordando a José. ¿Recuerdan que estaba preso en las cárceles de Egipto? Porque la esposa de su empresario lo acusó. ¿Recuerdan la historia? Menos mal que ustedes han ido a escuela dominical. En medio de un lugar oscuro, con poca comida y donde no había wifi, José, si esto hay que decirlo, hoy es importante que haya wifi o no haya wifi. José no tenía wifi, pero estaba en contacto con Dios. Y recibió un mensaje de Dios a través de un sueño. Hay otro personaje que también recibía visiones. Estoy pensando en Abraham. Abraham no es judío, ¿eh? Es interesante esto. Un hombre
que no era judío, recibe revelación de parte de Dios. Y sobre este hombre que no es judío, descansa la promesa. Amén. Esto es para entender ciertas realidades que estamos viviendo hoy en día. No todos los elegidos van a recibir el don. De esto hablaremos después. Y quiero hablar en último lugar del primer rey que hubo en Israel. ¿Alguien me dice su nombre? Saúl. ¿Qué sabemos de Saúl? ¿Les molesta que me mueve tanto? Vale. ¿Qué sabemos de Saúl? Era de la tribu de Benjamín. Alto, guapo. Gracias, hermana, por recordarme. ¿Qué más sabemos de Saúl? Que al principio tenía un corazón acorde a la voluntad de Dios. Sí. Al principio, cuando estaba enamorado. Su corazón comienza a caer y comienza a alejarse de Dios. Así que tenemos, según el relato del profeta Samuel en el primer libro, capítulo 10, que a pesar de que Saúl era el ungido de Dios, no está recibiendo mensajes de Dios para otras personas, lo está recibiendo para él mismo, porque Dios quería que Saúl cambiara su corazón. ¿Saben el final de Saúl, no? Se suicida. La tercera característica del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es el espíritu de servicio. Esta es quizás la función menos deseada por los cristianos de mi tiempo. La gente quiere hablar en lengua, quiere cantar como Marcos Witt, quiere tener tanto dinero como Benny Hinn, pero cuando preguntamos ¿quién tiene el don de servicio? Y sin embargo, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar este don no solo al servicio del rey de Israel, sino de toda la nación. Amén. Isaías, que tuvo un vínculo personal con Dios impresionante, escribe: este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco, lo he dotado de mi espíritu para que lleve la justicia a las naciones. Así es. ¿De quién estaba hablando Isaías aquí? Del Mesías. Pues claro, no estaba hablando de él, estaba viniendo del que vendría. Así es. Y en esta profecía, donde se habla una de las características del Mesías, es que está dotado de espíritu de servicio. Y entonces puedo entender por qué Jesús hablaba con las mujeres, tocaba a los leprosos, comía con los enfermos y perdonaba a los pecadores con los cuales hoy yo no me sentaría en una mesa. La cuarta característica del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la unción real. Amén. En Israel, el rey era el sumo sacerdote, además del rey. Así es. Dios había capacitado a los reyes para que condujeran al pueblo, y lo hace a través del Espíritu Santo. Los reyes de Israel imparten justicia a través del Espíritu Santo. Volvemos al rey Saúl. Es ungido por Samuel. Le prometió el poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo le abandonó. Capítulo 16 de Primera de Samuel. ¿Qué pasó en esta narración? ¿Qué dice el texto bíblico? Para asombro mío, que cuando el Espíritu de Dios abandona al corazón de Saúl, un mal espíritu atormenta al primer rey de Israel.
cuando tenemos un hueco en nuestra vida y no somos capaces de llenarlo con Dios, se va a llenar con otra cosa. Amén. Así que si hay un hueco en tu vida hoy, por favor, llénalo de amor, para que no se llene de otra cosa. Amén. Ya ustedes saben que los reyes de Israel ofrecieron un espectáculo terrible y un mal testimonio ante el pueblo. La mayoría no se inclina delante de Dios. Amén. Así que el Espíritu Santo tiene que ungir a un nuevo príncipe. Pero esta vez no era de la familia consanguínea de Saúl. Era un simple chiquillo que se dedicaba a pastorear ovejas. La historia bíblica nos dice que esa persona se llamó David. Y uno de los títulos que va a recibir David es Rey Justo. Pero si leemos a partir del Salmo 42, descubrimos que aún David un día perdió el amor. De esto hablaremos otro día, no. No nos extrañemos si el ministerio público de Jesús que describe el Nuevo Testamento va a entrar en contradicción con la manera en que el Espíritu Santo se mueve en el Antiguo Testamento. ¿Alguien tiene alguna duda? Si ustedes no entienden lo que yo digo, hoy no me habré ganado el salario, por favor. Y necesito comer mañana. Vamos a ver algunas sorpresas que nos guarda el texto bíblico sobre el Espíritu de Dios. Algunas sorpresas que están escondidas en el Antiguo Testamento. Así es. Por ejemplo, algunos cristianos han creído en la historia, a lo largo de toda la historia de la fe cristiana, que el Espíritu Santo era creador. No es mi opinión. Y mi opinión la quiero fundamentar en la palabra de Dios. No es lo que a mí me aparece. No es lo que a mí me gustaría. El lenguaje relativo al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está relacionado en exclusividad entre la relación de Dios y los hombres. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se utiliza para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Hay varios textos que podría decir. Génesis 1, Génesis 2, el Salmo 33, Job 33. Quizás podamos hacer una interpretación literalista de estos versículos y decir que el Espíritu de Dios está relacionado con la creación, sí. Pero esta es una pronunciación endeble en el Antiguo Testamento. No era la intención del Padre hacer recaer en la persona del Espíritu Santo la creación. Y nosotros, los cristianos, sabemos que no podemos construir un edificio sobre la arena. Así es. Para que el edificio dure hay que hacerle un buen fundamento. Así que cada vez que queremos decir algo sobre Dios, tenemos que buscar un buen fundamento en la palabra. ¿El Espíritu Santo es santo? Pero sin embargo en el Antiguo Testamento no encontramos esta definición de que el Espíritu es santo. ¿Y de dónde lo han sacado ustedes? Pastor, en esta iglesia las hermanas pueden hablar, ¿no? Sí. Vale, vale. No, es que veo algunas hermanas que no dicen nadie, estoy preocupado. Díganos algo, ¿por qué usted cree que el Espíritu es santo?
Porque el Espíritu es Dios. El Espíritu es Dios. Y si es Dios, es santo. Sí. Por eso la palabra dice muchas veces santo, santo, santo. Señor del universo. Y en cuanto a lo de la creación y demás, no lo sé, habría que estudiar un poco más. Pero Claro. lo que es seguro, que el nombre de Dios también tiene un plural, que es Elohim. Sí. Cuando es creado el hombre, dice, hagamos al hombre. A nuestra imagen Y semejanza. El Espíritu Santo ahí estaba allí. Muy bien, muy bien. Augusto, Sí, en el Salmo 51:11 dice: Sí. no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo tu espíritu. Interesante. Este es uno de los dos versículos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que habla de que el Espíritu de Dios es santo. Solamente dos. Gracias, Carlos. En mi iglesia estamos acostumbrados a eso, que cuando el pastor se queda corto, los hermanos lo apoyan. Una iglesia sana hace eso. Muy rara vez en el Antiguo Testamento se menciona este título de Espíritu Santo. Lo encontramos dos veces, en el Salmo y en el libro de Isaías. ¿Por qué? Es después de Pentecostés que se comienza a producir la santidad en todo el pueblo. Amén. Amén. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Estos son pequeñas pinceladas para que prueben el segundo plato. Cuando viene palabra de Dios sobre Isaías para el juicio sobre las naciones, escuchen lo que dice sobre los egipcios. Los judíos y los egipcios no se llevaban bien. ¿Hay alguien de Utebo aquí? No, yo trabajo aquí. Yo paso muchas horas allí. ¿Puedo decir algo de las Sí, sí. personas de Utebo? Sí que los conozco, sí, sí. Tranquilo. Yo vivo allí, pero no soy de allí. No es de allí. Bueno, ya eso es algo a su favor. A veces la misma tirantez que había entre vecinos y municipios existía en la historia antigua. Y los judíos recordaban lo mal que habían sido tratados por Egipto. Así que para los judíos, desde que tenían uso de razón hasta que dejaban el último aliento en esta tierra, los egipcios eran lo peor. Escuchen a Isaías 31. Pues los egipcios son hombres y no Dios. Sus caballos son carne, no espíritu. El Señor pues extenderá su mano para ayudar y todos ellos perecerán. Con estas palabras Isaías no está contrastando los términos entre carne y espíritu. Está más bien intentando decir a los lectores del texto bíblico que nuestra realidad nos pone frente a una elección. De un lado está los hombres y del otro lado está Dios. Y el Espíritu de Dios es la parte de Dios en nuestro mundo. Quizás ahora podamos entender por qué hay días que me siento bien, por qué hay días que quiero alabar a Dios, por qué hay días que quiero levantarme y leer su palabra, y después hay días que no puedo orar. Estoy triste, creo que Dios se ha olvidado de mí. Quizás un día podamos hablar de nuestras luchas como hijos de Dios. Así es. Y porque hay días que cuando voy a hablar lo único que hago es llorar.
Roberto, ¿hasta qué hora puedo hablar? ¿Eh? ¿Qué tiempo? ¿Sin tiempo? Es peligroso decirle eso a un cubano. Estás controlado por el Espíritu Santo. Yo espero que sí, hermana. Y si no, usted me da un toque. No, yo no miro la hora, ¿eh? Hasta lo que diga el Espíritu. No, pero ha sido un día largo y creo que nos merecemos también descansar y estar con la gente que queremos. Pero no voy a acabar todavía. No voy a acabar todavía. ¿Conocen este cuadro de Busoni? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? El bautismo. ¿Qué personajes ven ustedes en este cuadro? A ver, ¿quién se atreve a decirme algo? A Jesús. Tres principales. Tenemos asiento aquí en primera fila y he traído premios para los de la primera fila. ¿A quién ven ustedes en esta pintura? A Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el medio. ¿Y por qué ese Jesús? Este es el más guapo. ¿Están oyendo? Porque es el más guapo. Sí, tienen razón. Efectivamente, el personaje central y que más luz hay sobre él es Jesús. Este cuadro está inspirado en el pasaje de Mateo del bautismo de Jesús. Aquí tienen a Juan el Bautista, los testigos que estaban presentes. Y fíjense arriba, ¿qué pasa arriba entre las nubes? El Padre. El Padre Creador. Y entre la mano extendida del Padre y el cacha de Jesús que hay. Una paloma. Una paloma. ¿Seguro que es una paloma? Digo yo, no. No sé. Algo blanco. Debe ser una paloma. Esta pintura, que está en la Galería Uffizi, allí en Florencia, si un día van a Florencia, díganle al director del museo que quieren ver la pintura. Parece ser que el autor ha estado mirando el pasaje de Mateo y ha estado pintando detalles. Quiero utilizar esta pintura para hablar de la segunda etapa del viaje. El Espíritu de Dios en Jesús. O como yo lo llamaría, el Espíritu de Jesús. Bendiciones. Gracias. No se asusten si digo el término Espíritu de Jesús como sustitutivo de Espíritu Santo, ¿eh? Nadie se asuste. Así es. Cada uno de los evangelistas, en su propio estilo, deja bien claro que la nueva era había comenzado con la venida de Jesús de Nazaret. Esto se ponen de acuerdo los tres evangelios sinópticos y el evangelio de Jesús. Juan. La era del Mesías había comenzado y se va a caracterizar, entre otras cosas, por el acceso del Espíritu de Dios a todos los hombres y mujeres. La historia va a cambiar. La manera en que Dios se va a relacionar con su pueblo va a tener un cambio. Es a partir de aquí, y quiero hablar de Mateo, porque este es un momento importantísimo en nuestra vida como cristianos. No lo pensaba decir, pero lo voy a decir. ¿Estoy en familia, pastor? Sí, pastor, sí. Por favor, no escriban en Facebook lo que yo voy a decir ahora. Esto es personal. ¿Qué palabras se oyen cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús? ¿Qué palabras oímos en el relato bíblico? Este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿Y después de esto qué pasa? A ver, los biblistas, ¿qué pasa después de este pasaje? ¿Después qué viene?
Que fue al desierto. Jesús es llevado al desierto. Esto me da a mí un principio bíblico para mi vida. Solamente puedo ir al desierto de la vida cuando he escuchado la voz de Dios decir que soy su amado. Cristo. No puedo enfrentar los peligros de la vida si no he oído la voz de Dios que me dice que quiero. Amén. E intentar lo contrario va a ser estar condenados al fracaso. No vayas al desierto sin oír la voz de Dios. Porque puede ser que te mueras de hambre. En esta segunda etapa, una de las características fundamentales del Espíritu Santo es que va a modular el carácter de Jesús. ¿Queremos tener una doctrina bíblica del Espíritu Santo? Claro que lo quieren mis hermanos pentecostales y lo quieren mis hermanos reformados. Pues vamos a tener que seguir algunos criterios si nos decimos hermanos en la fe. Así es. Porque no puede ser que mis hermanos pentecostales estén diciendo algo y mis hermanos reformados todo lo contrario y estemos dando un mal testimonio en la ciudad. Amén. Amén. Vivimos días de mucha confusión. Hay un desarrollo de la ciencia impresionante. Yo puedo controlar el proyector con este tareco. Estoy aprendiendo a hablar con mi tablet. ¿Y saben una cosa? Me responde. Le digo a mi tablet, tiempo en Zaragoza. Y aparece en la pantalla, 12 grados, Cierzo. Vivimos días de avances tecnológicos. Vivimos días donde podemos comprar una tarta de queso que nos la traigan a casa desde Holanda. Puedo comprar tulipanes. Pero ¿saben una cosa? Estoy viviendo días donde el amor se enfría. Así es. Amén. Alrededor de las doctrinas no bíblicas del Espíritu Santo, con frecuencia se ha desarrollado todo un culto sobre Jesús. Yo creo que muchas veces es por la falta de formación de mis hermanos y mía. Si buscáramos más información en la palabra de Dios, no teníamos que estar inventando doctrinas. Así es. Amén. Así es. Amén. Amén. No sé si se han dado cuenta que el Espíritu Santo nunca llama la atención sobre Él mismo. Prefiere llamar la atención sobre Jesús, sobre el Cristo. Amén. El Espíritu Santo existe para glorificar al Hijo. Hermana, dígame. A ver, pastor, Sí. está diciendo que todo lo que dice tiene que estar en la Biblia, pero es que a mí me resulta extraño el Espíritu de Jesús. ¿Eso dónde está la Biblia? En Hechos de los Apóstoles. Era el lenguaje utilizado por la Iglesia primitiva para referirse al Espíritu Santo. Y es ¿Y cuántas veces se menciona? de 5 a 6. Puedo darle la cita, pero como les voy a dejar toda la bibliografía, la van a tener ustedes. Porque, no, perdón. Sí, no. Porque yo cuando leo en Mateo, lo que leo es que en el bautismo de Jesús, Jesús fue lleno del Espíritu y el Espíritu le llevó al desierto. ¿Vale? Y cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu. Entonces, para mí no es otro espíritu que el Espíritu Santo. Claro. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. ¿Quién lo envía? Vale. Pero eso yo creo que puede dar una confusión, porque el Espíritu de Jesús no es distinto del Espíritu Santo. Para nada. Es sin embargo una terminología que estoy utilizando para diferenciar etapas de la historia de la salvación. Pero es el mismo espíritu. Ahí está. Porque yo creo que es que si tenemos en mente que es el mismo Espíritu Santo y que hasta que Él no sube arriba, no nos puede enviar el Espíritu Santo, es el mismo, Claro. no es otro.
Yo simplemente estoy utilizando títulos que se le dan en la iglesia primitiva al Espíritu Santo. En Hechos vamos a encontrar 4 titulaciones para hablar del Espíritu Santo como el Espíritu de Jesús. Y en las epístolas, cuando Pablo habla y le pregunta a algunos cristianos, sobre todo los de Galacia, ¿habéis recibido el Espíritu? ¿Saben lo que pone después? De Jesús. Mi opinión, mi humilde opinión, es que esto era un título nomenclatorio, o sea, para explicar un momento determinado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en el castellano somos muy reduccionistas, no es como el idioma inglés o el griego. Nosotros decimos, el cielo es azul. En otras lenguas, para describir el azul hay más tonos. Y a veces somos esclavos de nuestra manera de comunicar una idea. Pero no vean en esto un tropiezo, sino como una riqueza de que la iglesia primitiva creyó que el Espíritu de Dios era el propio Espíritu de Jesús. Nos va a costar, lo nuevo nos cuesta, pero el Espíritu Santo insiste. Así que miren el texto. Miren el texto. Amén. Hay una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer cuando el domingo hacemos una celebración de adoración. Es una pregunta seria. Por eso hay comunidades cristianas que prefieren no hacerla. Es una pregunta difícil. ¿Esto que hacemos glorifica a Jesús? Cuando oro bajo el poder del Espíritu Santo, ¿estoy glorificando a Jesús? ¿O estoy demostrando que sé hacer oraciones hermosas? El propio libro de Juan, el primer evangelio, cuyo autor se etiqueta bajo la autoría de Juan, dice en el capítulo 15, el Paracletos dará testimonio de Jesús. Este es el nombre griego del Espíritu, Paracletos. Después les podremos hablar qué significa la palabra Paracleto, que es muy raro porque cuando hablamos nosotros del Espíritu Santo nunca hablamos de Paracletos. Y esto entra en contraste con lo que se denuncia en las epístolas del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo, que algunas iglesias de Asia Menor estaban haciendo y deshonraban a Jesús. Corintio. Vamos a hablar de Corintio. No ahora, después. Vamos a empezar ahora el segundo plato. Hay un poco de carne a la brasa, unas patatas asadas y un poco de salsa barbacoa. ¿Pueden comer? Amén. Pero quédense con la cuchara pequeña. Lo mejor viene al final. Amén. Algunos sectores de nuestro cristianismo, especialmente mis hermanos católicos, han dado mucho énfasis a Dios. Si un católico ve este cuadro, lo único que ve es el Padre allá arriba. El señor este mayor con barba y con pijama blanca. Sí. El Padre, sobre todo. El Padre que excluye al Hijo y que excluye al Espíritu Santo. A estos hermanos, a mí me gusta repetirle un texto que dice el Padre tras el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado. Escuchadle a Él. Amén. Algunos sectores de nuestro cristianismo evangélico, dentro de los cuales mi iglesia, yo creo que tiene que aceptar el criterio de que está,
Se ha centrado excesivamente en la figura de Jesús. Algo de apreciación artística. Los hebreos no eran así. Los hebreos no eran blancos. Los hebreos estaban subalimentados, y más los que vivían en provincia, como la familia de Jesús, que eran campesinos pobres. Así que no se hagan la idea de que Jesús era cacha y blanco. Amén. Era de piel oscura Amén. y flacucho. Esto se lo digo porque muchas veces el arte se ha encargado de pintarnos una imagen que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Así es. Y entonces la persona que no lee la palabra de Dios se queda con esta imagen, pero no es bíblica. Amén. Amén. Jesús no era blanco. Amén. Y esto cambia nuestra manera de entender por qué Jesús se relacionaba con la gente que se relacionaba. Pero de esto hablaremos algún día, si es que no viene Cristo antes. Así es. A mis hermanos evangélicos, de los cuales me incluyo, les quiero recordar las palabras de Jesús. Yo soy el camino al Padre y no hay otro. Amén, amén, amén. A veces nos olvidamos de que la adoración es al Padre y que lo que podemos y nos atrevemos a decir es porque el Espíritu Santo nos abre la boca y hace hablar nuestra lengua. Y quiero hablar ahora de mis hermanos pentecostales. ¿Puedo? Amén. Sí. Gracias, pueblo. A veces tengo la sospecha de que mis hermanos pentecostales, y a lo mejor estoy equivocado, pero no lo hago con mala leche, cometen el error no en centrarse en el Padre ni en Jesús, sino en centrarse con exclusividad en el Espíritu Santo. Y desequilibran la balanza. Es como una mesa con una pata coja. Hace unos años yo iba a comer al Vips, este restaurante que está ahí en Plaza de Aragón, porque puedes ver el periódico mientras comes. Y me sentaron en una mesa terrible. Al lado habían dos niños gritando y la mesa estaba coja. Así que saben que es difícil comer en una mesa coja. Es molesto. Pues así nos pasa a los cristianos cuando nos olvidamos de que nuestra fe es trinitaria. Amén. Y tiene que estar equilibrada la adoración al Padre, el conocimiento de Jesús y la dirección del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. ¿De dónde viene esta enseñanza? De la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Roberto, ¿podremos hacer una pausa? Sí. Es que les quiero motivar un poco más. Amén. ¿Qué podremos hacer en esta pausa? ¿Tomar agua? Sí. ¿Sí? ¿Comer chocolate con churro? ¿Han preparado chocolate con churro? Ah, pues yo vine por el chocolate con churro. Bueno, Entonces podremos parar un poco. Sí, paramos unos minutos. ¿Vale? ¿Les parece bien que hagamos un descanso? Es que no quiero darle tanta información. Prefiero que lo disfruten. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y como van a tener la conferencia, que después la mediten en casa y hablamos si alguien tiene dudas o cosas así. así es. ¿Eh? Amén. ¿Está bien así, Pedro? Sí, pastor, sí. Paramos aquí un momentico antes de utilizar la cuchara pequeña. Amén. Gracias. Gracias. Amén.